En los últimos 4 años estuve en más de 20 países y me di cuenta que todos los países son lindos para visitar, desde mi opinión, pero no todos están tan buenos para trabajar o para vivir directamente. En este video quiero hacer un ranking de los mejores países para trabajar de forma remota, por si querés dar el salto pronto. Si no me conoces, yo soy Maxi y desde el 2021 viajo a tiempo completo por el mundo mientras dirijo mi empresa y en estos videos te cuento cómo lo hago. Elegí los 10 más populares para nómadas digitales y voy a hablar específicamente de esos. Estuve en la gran mayoría de estos 10 países, así que de vuelta voy a hablar desde mi opinión, lo que vi cuando estuve en estos lugares. Y vamos a empezar por uno que nunca me hubiese esperado que fuese el más popular. El resto de la lista no está en orden, pero este sí es el más popular. Realmente no lo hubiese adivinado nunca, no porque no sea un buen país, sino porque es bastante caro y en general países más baratos suelen ser más populares entre nómadas digitales, pero es Estados Unidos. Estados Unidos es el país más popular para nómadas digitales. Tiene una explicación y es que la gran mayoría de nómadas digitales son estadounidenses. Este movimiento empezó allá, empezó con estadounidenses que trabajan remoto y iban a recorrer el resto de estados de su país y por eso Estados Unidos es el lugar con más nómadas digitales o más popular para nómadas digitales. Es un país espectacular, tenés ciudades como Nueva York o Chicago que son literalmente inspiradoras, tenés conexión con la naturaleza en ciudades grandes como en Seattle, tenés el ecosistema de emprendimiento de negocios de San Francisco, tenés Miami, que es otra ciudad muy linda con playas, etc. Pero sí tiene el gran problema de que es extremadamente caro, debe ser uno de los países más caros del mundo. Y además es un país en el que es relativamente difícil quedarse por tiempos largos. La mayoría de personas tienen permitido entrar entre 90 a 180 días. Te aseguro que no está bueno acercarte ni a los 90 ni a los 180, cualquiera sea el límite. Cuanto más lejos estés de eso, mejor, vas a tener menos problemas para entrar la siguiente vez. Pero sí, es un país que es muy conocido por tener unas fronteras bastante cerradas, a menos que tengas algún papel especial, alguna razón muy buena como para que tenga una residencia, pero si no es un país bastante difícil de quedarse. Y yo creo que esa es la razón por la cual afuera de los estadounidenses no creo que haya muchos nómadas digitales de otras nacionalidades en Estados Unidos, principalmente porque es difícil quedarse. Creo que si fuese un poco más sencillo sería muchísimo más popular también para personas de otras nacionalidades, porque realmente de vuelta el país es muy bueno. Pasando al segundo país, vamos a cruzar el charco e ir al lado de Europa, y el primero del que voy a hablar en Europa, hay varios, es Irlanda. Irlanda es un país espectacular también. Se hizo muy popular entre nómadas digitales por los impuestos. Los impuestos para profesionales independientes en Irlanda son muy bajos, o al menos son muy bajos comparados con el resto de Europa. Entonces eso hizo que se vuelva muy popular, porque la mayoría de nómadas digitales son profesionales independientes. Y el tema impositivo es algo que se habla mucho en la comunidad también. Entonces, se hizo muy popular por ese tema. En cuanto al país en general, la infraestructura es espectacular. Tienen comida parecida a la que estamos acostumbrados a comer en Latinoamérica o en España, entonces es un lugar muy fácil de adaptarse. Hablan inglés, lo cual es también muy positivo. Hay otros países en esta lista que no hablan inglés, o sea, obviamente todo el mundo habla inglés, pero el hecho de que el inglés o el español sea un idioma nativo siempre va a ser una ventaja. Y además, estás en Europa, eso te conecta muy bien con el resto del mundo. El aeropuerto de Dublín es un aeropuerto muy grande y también tenés muy cerca el aeropuerto de Londres, que literalmente ahí estás conectado con todo el mundo. Eso también es una ventaja muy buena si viajas seguido, tener un aeropuerto grande del cual te puedas apalancar para tener vuelos directos y evitar tantas conexiones, que si viajas seguido sabes que es muy molesto. Ahora, la gran desventaja que tiene Irlanda es el clima. Llueve muy seguido, llueve muchísimo, llueve un montón, así que si tenés algún problema con eso, probablemente no sea tu país. Si te gusta la lluvia, probablemente te termine cansando la lluvia si te vas a vivir en Irlanda. Pero en general me parece un país muy bueno también. Me gusta Irlanda. Si querés un mejor clima, el tercer país de esta lista probablemente te guste más, y es España. España se hizo muy popular también entre nómadas digitales por una razón parecida a Irlanda, y es que los impuestos en España no son nada bajos, sobre todo para españoles o para gente que tenga una residencia permanente en el país. Pero hace algunos años empezaron a sacar algunas visas especiales para no europeos que, si querés ir a España a trabajar remoto y tenés un trabajo afuera de España, te permiten ir 1 o 2 años, depende del programa que agarres porque hay varios, pero te permiten ir un tiempo y los impuestos que pagas son muy bajos. Y además la gran ventaja de estos programas es que como estás adentro de Europa, si no tenés una nacionalidad europea, te permite quedarte mucho tiempo en España, lo cual también te permite viajar por el resto de Europa mientras estés viviendo en España. Eso es algo también muy positivo si no tenés ningún tipo de forma de entrar a Europa más que como turista, que tenés un límite de 90 días normalmente. Además de eso, el país también es espectacular, tiene muy buena infraestructura, muy buen internet, se habla español, que también es una ventaja.
si estás escuchando esto probablemente hables español, sea tu primer idioma, así que todavía mejor incluso que se hable inglés. Aunque algunos podrían argumentar que ir a un país en donde se habla inglés es todavía mejor. Yo soy de los que opinan así, te va a ayudar a desenvolverte mucho mejor en el idioma, es un poco más divertido también, así que bueno, ahí lo dejo. Siguiendo con países que se volvieron populares por impuestos bajos, Rumania, y pasamos ya a Europa del Este. Estos países no son tan populares y a mí me sorprende que no sean tan populares porque realmente son muy lindos, son muy seguros, son extremadamente baratos comparado con el resto de Europa. Y quizás no son tan populares porque tienen fama de ser un poco inseguros. Ya te puedo decir yo que no son inseguros, al menos en lo que yo estuve, yo no me sentí nada inseguro en Rumania. Rumania es un país espectacular, se volvió popular por esto de los impuestos que mencionaba antes porque hay un programa para microempresas en el que las empresas que facturan menos de $500,000 al año pagan el 1% de impuestos, si no me equivoco. Debe haber algún que otro cosa más, no tomemos esto como asesoría fiscal ni nada parecido, pero más o menos así es el programa. Y bueno, obviamente es muy interesante, si facturas menos de $500,000 al año es muy poco los impuestos que tenés que pagar. Entonces bueno, se volvió súper popular. También es un país, no hablan inglés, pero tiene fama de que todo el mundo habla muy bien inglés, de que las estructuras gubernamentales hablan inglés, entonces como que se hace bastante fácil hacer trámites. Eso sí, tenés que de alguna forma tener alguna conexión en Europa, si no me equivoco, para ir. Pero bueno, el país en general está muy bueno. Una gran desventaja igual que yo le encontré a Rumania es que la capital, Bucarest, es la ciudad más conectada, con mejor infraestructura, con mejor wifi y no está tan buena realmente. Como ciudad en sí no está tan buena. El resto de Rumania es hermoso, el campo, la zona de Transilvania, que es como muy popular también. Es muy lindo el país, es muy lindo el país. Iría de vuelta como turista, pero sí noté que hay muy mala infraestructura, muy mal wifi en el resto del país y en Bucarest no es una ciudad en la que me gustaría quedarme. Entonces bueno, tiene ese problemita quizás. El siguiente país de esta lista es el último de Europa, está también en Europa del Este y es Polonia. Y este país se puso, desde que pisé Polonia, se puso en mi top de países que más me gustan, así de exagerado. Es muy lindo el país, realmente es muy lindo. Tiene una especie de combinación de Europa con algo un poco más ruso, supongo. Esa arquitectura así que al menos a mí me hace acordar a Rusia. No estuve en Rusia, pero por lo que se ve y se conoce de la arquitectura que tienen los rusos, parecería una mezcla de eso. Y realmente es muy lindo el país en cuanto a su naturaleza. Son muy lindas sus ciudades. Tiene ciudades muy avanzadas, como la capital, Varsovia, que tiene lugares realmente muy modernos. Tienen muy buena infraestructura, mucho mejor que algunas ciudades de Europa occidental, que tienen la fama de ser mucho más avanzadas. Ya te puedo decir yo que Polonia es mucho más avanzada que alguna de esas ciudades, sobre todo que algunos países más chicos, como Portugal, por ejemplo, o bueno, otros también. Es definitivamente mucho más seguro, a pesar de que Europa del Este tiene esta fama de ser un poco más insegura. Te aseguro que Polonia es mucho más seguro que París, por ejemplo, que Milán, que muchas de estas ciudades turísticas donde, bueno, o sea, el crimen se aprovecha de que hay muchos turistas, que hay gente con plata, entonces en Polonia eso no pasa. Realmente es muy seguro y es muy lindo. Quizás el gran problema que tiene Polonia es que nieva mucho, nieva muchísimo. Yo estuve el año pasado en febrero, si no me equivoco, o en marzo, más o menos por esa época, y hacía unos 20-25 grados bajo cero, estaba constantemente nevando, era realmente un frío bastante fuerte. Pero bueno, si estás dispuesto a quedarte adentro o si vas en verano, es un país muy lindo y muy barato también comparado con el resto de Europa. Llegamos a la mitad de esta lista y los últimos dos países son latinoamericanos. Pero antes de ir para Latinoamérica, vamos a seguir para el este y vamos a pasar primero por el Medio Oriente, Dubái. Dubái se volvió un destino súper popular entre nómadas digitales, otra vez por la misma razón, impuestos. Dubái tiene esta fama de que puedes pagar 0 impuestos. Hay algunas excepciones, hay veces que tenés que pagar el 9%. Hay veces que tenés que pagar el 0. Tenés que pagar el 9, tenés que pagar el 0. Es un muy buen deal cualquiera de los dos. Y además, bueno, también se hizo muy popular porque es una ciudad muy instagrameable. Todos la hemos visto en Instagram. Tenés el Burj Khalifa, los edificios enormes, todo es como muy limpio, muy lindo, muy avanzado parecería. Entonces es muy fácil que te guste Dubái de alguna forma. Pero tiene sus grandes desventajas. La primera es que esto de los impuestos 0, impuesto 9... no es tan así, todo es muy caro, realmente toda la estructura legal que tenés que hacer para irte para allá es muy caro, entonces si ese 0% te vale la pena si tu facturación es tan elevada que el porcentaje realmente representa mucha plata. Pero bueno, no sé si vivir en Dubái principalmente por el tema de que estás en un desierto. La calidad del aire es muy mala, de vuelta porque estás en un desierto. Hay veces que tienen tormentas de arena y sí tienen un montón de lujo, pero estás en el medio de un desierto. Hace mucho calor todo el año, en verano dicen que puede llegar como hasta 50 grados.
una locura, tenés que estar adentro con aire acondicionado todo el día y aunque puedas salir, voy a repetirlo de vuelta, estás en un desierto, sí, la ciudad es hermosa, pero bueno, no hay mucho más que puedas hacer. El aeropuerto sí es increíble, el aeropuerto de Dubái te conecta con todos los lugares del mundo, así que si lo vas a tomar de hub para poder viajar a otros lugares, probablemente esté muy bueno, está justo en el centro del mundo encima, así que tenés muy buena conexión con Asia, tenés muy buena conexión con Europa, eso es una ventaja muy buena. Y hablando de Asia, vamos a irnos para Asia, porque ahora sí llegamos a los países que probablemente pensabas, o que al menos yo pensaba, que iban a ser los más populares. Son Bali, o Indonesia mejor dicho, pero bueno, específicamente Bali adentro de Indonesia, y Tailandia. Y los pongo juntos, primero porque no tengo tanto de qué hablar, porque no fui a ninguno de los dos, pero voy a dar mi opinión según lo que pude investigar y según lo que escuché de bastantes conocidos que han vivido y han estado en ambos lugares. Estos lugares se hicieron muy populares por lo baratos que son. Todos seguramente vimos estos videos tanto en Instagram como en YouTube de lo barato que es vivir en Bali, lo barato que es vivir en Tailandia. Bueno, parece que en los últimos años eso ya no es tan así. De vuelta, yo no fui, pero lo que sí se está escuchando cada vez más, y lo puedo confirmar por amigos que fueron, es que los precios se están internacionalizando porque hay tantos turistas, tantos nómadas digitales, que los precios terminan poniéndose a nivel internacional, entonces ya no es tan barato vivir ni en Tailandia ni en Bali. Bali parecería ser un paraíso natural, de vuelta no fui, vi muchas fotos, parece que es muy lindo. Tailandia tiene el gran problema de que mucha gente va a Bangkok, que es la capital, y si bien parece una ciudad muy buena, con muy buena infraestructura, la calidad del aire también es terrible. Es algo que al menos para mí es una preocupación, porque estás siempre respirando aire malo y eso inevitablemente te va a traer problemas de salud. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Y un país más en Asia, voy a agregar como un bono, es Vietnam. Vietnam también es muy popular. Este sí sigue siendo muy barato porque no es tan popular. Lo que siempre escucho de Vietnam, no fui a Vietnam, pero lo que más escuché de personas que fueron, gente que conozco personalmente, es que la gente es increíble, que todos los recibieron muy bien, que la gente de Vietnam siempre está muy contenta del turismo y de que vayas a visitarlos. Y bueno, este sí que es un país muy barato, esto se puede confirmar incluso en internet, pues precios que parecerían ser bastante ridículamente bajos. Y ahora sí llegó el momento de ir hacia nuestro lado del mundo, Latinoamérica. Vamos a empezar por México. Y México es un país también súper avanzado, con una muy buena infraestructura y tiene cosas muy lindas para hacer. La zona de Quintana Roo es espectacular, tiene de las mejores playas del mundo, tiene una de las 7 maravillas del mundo, que es el Chichén Itzá, que es un lugar también muy increíble para visitar al menos una vez en la vida. Pero para mí la gran desventaja que tiene México es la seguridad. No solo lo digo por lo que se ve en las noticias, sino porque realmente, habiendo ido al país, hay lugares en los que no te sentís tan seguro. Quizás los mexicanos podrán de alguna forma sentirse locales y tener ciertas ventajas con el resto del mundo en este sentido, pero yo, sin ser mexicano, realmente no me sentí tan seguro. Y encima, cuando llegas, las advertencias empiezan desde el primer momento, desde el taxista que te llega al hotel o al Airbnb, desde la persona que te recibe, todo el mundo te está diciendo constantemente que tengas cuidado porque no es un lugar tan seguro. Y bueno, no sé si fue mi experiencia nomás o si es así en general, pero realmente no está tan bueno eso. Y el último país de esta lista es Argentina. Argentina es un país espectacular. Yo soy argentino, lo habrán notado por mi tono, pero voy a tratar de hablar lo más neutro posible, en el sentido de que no voy a influenciar mi opinión del país con el hecho de que soy argentino. Yo viví muchos años afuera de Argentina, tengo muchísimas cosas que criticarle a Argentina, pero sí puedo decir que es un país muy lindo. Es de los países más seguros de la región, realmente de Latinoamérica. Es un país muy seguro, aunque tenga fama de que no lo es así. Sí, hay lugares de la capital que son muy seguros, pero si evitas esos lugares, el resto del país es bastante seguro. Se hizo muy popular por los precios ridículamente baratos que había en Argentina hace algunos años. Esto ya no es así, puedo confirmar porque estoy ahora en Argentina en este momento. Ya no es así, tenemos precios que se asemejan a los precios de Europa. Es más, en algunos casos los precios son más altos incluso que en algunos países de Europa. Pero de todas formas sigue siendo un país muy bueno para venir a visitar. La infraestructura del país es increíble, al menos en las ciudades grandes. Es verdad que si te alejas un poco de las ciudades grandes, puedes llegar a tener algún problema con Wi-Fi, pero siempre que estés cerca de alguna ciudad grande, que hay bastantes, la infraestructura debería ser muy buena. El clima también es excelente, lo puedes elegir. Tenemos mucho calor al norte, mucho frío al sur. Y para cerrar, quería decir que todos los países tienen sus ventajas y desventajas. Queda en cada uno ver cuál le funciona mejor, cuál le guste más o cuál prefiere para su vida en este momento. Me gustaría que me digas en los comentarios en dónde vivís y cuál es tu próximo destino, y te veo en el próximo.